Vamos a hablar de Esequibo. ¿Le suena? En Estados Unidos se escribe con 2 S. Aquí en América Latina se escribe con solamente una S. QUIBO, Esequibo, que es un territorio que está pongámoslo así, para ponerlo en términos explicativos, entre Venezuela y Guyana, y que Venezuela acaba de hacer un referéndum que mayoritariamente declaró que ese es un territorio que le pertenece a Venezuela y que tiene que recuperarlo. Y parece que Maduro dijo, bueno, vamos, pues, manos en jarras a hacernos de aquello que nos pertenece. Esequibo puede terminar siendo una situación compleja ahí en la parte más norteña de América del Sur. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, hay quienes incluso vaticinan la posibilidad de un conflicto armado entre Venezuela y Guyana. A mí me parece que eso es hilar muy fino. Estamos muy lejos de un conflicto armado, pero han habido varios medios que han especulado, pero a muchos medios les gusta especular con posibilidades de conflicto y no se puede descontar que en algún momento hayan fricciones, pero digamos, lo vamos a ver más adelante. Yo creo que la posibilidad es relativamente remota. Sin embargo, el referéndum al que convocó Maduro le vino como anillo al dedo, porque claro, esto convoca casi la unanimidad de los venezolanos. Venezuela ha venido reclamando desde hace 2 siglos que ese territorio le pertenece. Y de hecho, en los mapas coloniales de España, era parte de Venezuela. Y esto recién a finales del siglo XIX hubo una partición y el Esequibo quedó en la parte, digamos, holandesa, más hacia Surinam, y los ingleses llegaron a un acuerdo con los holandeses y trazaron la frontera en forma bastante arbitraria. Hay muchas narraciones históricas que señalan que la frontera que se trazó no corresponde, no tiene asidero en la historia ni en el derecho. Y por cierto, una sucesión de gobiernos venezolanos ha venido reclamando el Esequibo con distintos niveles de intensidad. ¿Y por qué ahora? Bueno, algunos dicen, claro, esto, como decía al comienzo, le viene muy bien a Maduro porque concita la unidad nacional y no hay nada mejor que envolverse en la bandera nacional y evocar el patriotismo para recuperar alguna popularidad. Pero realmente esa es una visión, sin desconocer de que puede haber algo de eso, un tanto cínica, porque realmente el grueso de los venezolanos a lo largo de su historia han reclamado el Esequibo. Pero lo nuevo con el Esequibo realmente, y por qué este conflicto, por así decirlo, se está calentando, es que han hecho enormes descubrimientos de petróleo. Y hoy por hoy ya el Esequibo produce casi más petróleo que Venezuela. Esto en parte porque Venezuela ha bajado mucho el rendimiento de su industria petrolera, y además el Esequibo tiene enormes minas de oro, de manera que es un territorio tremendamente apetecido de un punto de vista económico, pero claro, como es apetecido por Venezuela, que dice que le pertenece, también ExxonMobil, esta empresa petrolera estadounidense, está explotando el petróleo en el Esequibo, y claramente Estados Unidos le ha dicho a Venezuela, ojo, no hay que alterar el statu quo, hay que dejar las cosas como están, hay que entrar en negociaciones, esto hay que llevarlo a la Corte Internacional de Justicia, cosa que ya está, y la Corte Internacional de Justicia le viene de declarar a Venezuela, no toquen esa frontera, las cosas tienen que permanecer como están hasta que se lleguen a fallos definitivos. Y bueno, como siempre ocurre, hay una desconfianza muy grande por parte especialmente de Venezuela, que es la que tiene más, digamos, la que tiene las ambiciones, y Venezuela se niega a reconocer los fallos de la Corte Internacional, señalando que ya habían fallos anteriores que le permitían cuestionar o reclamar este territorio. Pero es un foco de conflicto muy importante en nuestra región, que nadie puede saberlo,
puede derivar a mayores, dada la enorme riqueza que tiene. Y esto es algo que se mantiene, Raúl, hace mucho tiempo, dijiste tú, y se mantiene, claro, y se mantiene, pero siempre en la misma, digamos, en la misma dirección, o sea, la mayoría de los venezolanos preocupados de este tema, o es algo que, bueno, uno cada cierto tiempo, cuando aparece un suceso que eventualmente complica el límite, pasa a ser noticia. Bueno, con altos y bajos, Fernando, porque, por ejemplo, Chávez no reivindicó tanto el Esequibo porque Chávez tenía una política hacia el Caribe y varias de las islas caribeñas que Chávez intentaba ganar para su causa solidarizaban con Guyana, a la cual veían más parte del conjunto del Caribe, y por lo tanto Chávez tuvo una línea, ignoró hasta cierto punto el conflicto, no renunció en ningún momento a la reivindicación, pero le bajó el perfil. Por lo tanto, este conflicto ha tenido altos y bajos según distintos gobiernos. Algunos gobiernos sencillamente congelaron el asunto sin olvidar la reivindicación. Yo te diría que hay un símil con Malvinas. También Argentina siempre reivindicó las Islas Malvinas, eso siempre, a lo largo de la historia. Claro, y a veces eran algunos gobiernos eran más proactivos en intentar la recuperación de las islas. Bueno, ya sabemos cómo marchó ese conflicto, y lo mismo ha pasado entre Venezuela y Guyana. Y Guyana también es un país complejo, tiene una población inferior al 1.000.000 de habitantes, y está muy dividido entre la población negra amerindia y los inmigrantes indios de India, hindúes, y han tenido muchas fricciones comunitarias entre ambos grupos. Normalmente, durante mucho tiempo gobernaron los descendientes de hindúes, los indios. Hay que hacer la diferenciación porque, claro, están los amerindios, los indígenas, pero ahora se ha balanceado más la situación, pero hay un desbalance total. Es decir, me refiero en cuanto a fuerza. Si Venezuela se lo propusiera, podría tomarse el Esequibo mañana, sí, sin una dificultad. Militarmente es infinitamente superior. Pero claro, del lado de si ExxonMobil está explotando cantidades importantes de petróleo en el Esequibo, se va a encontrar con Estados Unidos, y eso ya es otro precio. Ahora, cuando uno era chico en el colegio, éramos más chiquititos en el colegio, a uno le enseñaban, porque después cambiaron las cosas, que había 3 Guyanas. Que había una Guyana francesa, una Guyana portuguesa, una Guyana holandesa. Y que eso quedaba al lado de Venezuela, y habían 3. Bueno, una se convirtió en Surinam, que es lo que es ahora. Recordarás la película Papillón. La película Papillón, que viene de el libro excepcional de Henri Charrier, Papillón. Parte con esta persona que toman presa en Francia y lo mandan a la Guyana francesa, donde estaba la cárcel para no tener a los delincuentes en Francia o alrededor de París. Los mandaban a Guyana, como en algún momento dado Gran Bretaña hizo con Australia. Bueno, y ahí habían claramente 3 Guyanas. Se llamaban incluso las Guayanas. La francesa, la holandesa y esta que posteriormente deriva... Española. La española, exactamente. Ahora, ¿qué pasa con las otras? Bueno, la francesa sigue siendo una colonia francesa. Francia tiene allí su centro de lanzamiento espacial en Kourou, y por lo tanto Francia tiene una presencia muy importante, estratégica en su Guyana. La holandesa, podemos decir a esa, pero sería de los Países Bajos, es independiente, y la española
por así decirlo, se independizó en la década de los 70, en la década de los 60, perdón, y desde entonces es una república independiente que ha tenido, como te digo, bastantes fricciones étnicas, pero que ha ido en estos últimos años, pese a ser muy pobre, de una pobreza realmente, un lugar muy abandonado, pero con el oro, ciertos cultivos y especialmente el petróleo, sus perspectivas han ido creciendo, se han hecho grandes obras de infraestructura, me refiero a la Guyana, digamos, donde está el Esequibo, pero si pierden el Esequibo, pierden 2/3 del territorio. El Esequibo es una zona enorme, del porte del estado de Florida, en Estados Unidos, imagínate, y quedaría 1/3 donde está la capital, pero muy disminuida. Incluso uno se pregunta qué viabilidad tendría, aunque el grueso de la población está justamente no en el Esequibo. El Esequibo es una zona selvática muy poco ocupada, muy poco explotada, y también hay una variable dentro de Venezuela que es muy importante. El este del país, es decir, el oriente de Venezuela, ha sido desarrollado y operan con mucha fuerza allí los militares. Y los militares han montado una serie de empresas y debe haber un lobby muy importante, uniformado, por reconquistar o reincorporar el Esequibo, porque las promesas económicas de esa región son absolutamente mayúsculas. Bueno, parece que vamos a tener que esperar a ver cómo se desarrolla este asunto, porque según lo que estamos conversando y lo que estás contando, esto, por lo menos en esta nueva etapa post-referéndum, está comenzando nomás a moverse de nuevo esta situación del Esequibo. Exacto, exacto. Y Estados Unidos ya le ha advertido a Venezuela que no toque nada, es decir, todo tiene que permanecer como está y que tiene que atenerse a algún fallo de la Corte Internacional. Por lo tanto, Estados Unidos le ha hecho saber a Venezuela que no es llegar y tomársela, porque militarmente, como te digo, si tuvieran la voluntad lo podrían hacer. Bueno, estaremos atentos. Gracias, Raúl. Que te vaya muy bien. Bien. Chao. Chao. Hacemos una pausa y volvemos con el Ojo Con.